Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta número 1. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Respuesta. El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Pregunta número 2. ¿Cómo se manifiesta que Dios existe? Respuesta. La misma luz de la naturaleza que hay en el hombre y las obras de Dios manifiestan con claridad que hay un Dios, pero solamente su palabra y espíritu revelan a Dios suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación. Pregunta número 3. ¿Qué es la palabra de Dios? Respuesta. Las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla de fe y obediencia. Pregunta número 4. ¿Cómo se manifiesta que las sagradas escrituras son la palabra de Dios? Respuesta. Las escrituras manifiestan por sí mismas ser la palabra de Dios por medio de su majestad y pureza, por la armonía de todas sus partes y por el propósito de todo su conjunto, el cual consiste en dar toda la gloria a Dios por su luz y poder para convencer y convertir a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para la salvación, pero el Espíritu de Dios, dando testimonio con y por medio de las Escrituras, en el corazón del hombre, es el único capaz de persuadirlo plenamente de que ellas son la verdadera palabra de Dios. Pregunta número 5. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? Respuesta. Las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer con respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Lo que el hombre debe creer respecto a Dios. Pregunta número 6. ¿Qué es lo que las Escrituras dan a conocer acerca de Dios? Respuesta. Las Escrituras dan a conocer lo que es Dios, las personas que hay en la divinidad, sus decretos y la ejecución de sus decretos. Pregunta número 7. ¿Qué clase de ser es Dios? Respuesta. Dios es espíritu en sí y por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección. Todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sapientísimo, santísimo, justísimo, misericordiosísimo y lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Pregunta número 8. ¿Hay más de un Dios? Respuesta. No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Pregunta número 9. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Respuesta. En la divinidad hay 3 personas:
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son un solo Dios verdadero y eterno, idénticas en sustancia, iguales en poder y gloria, aunque distintas por sus propiedades personales. Pregunta número 10. ¿Cuáles son las propiedades personales de las tres personas que hay en la divinidad? Respuesta: es propio del Padre engendrar al Hijo, y es propio del Hijo ser engendrado por el Padre, y es propio del Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. Pregunta número 11. ¿Cómo se manifiesta que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales con el Padre? Respuesta: las Escrituras manifiestan que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales con el Padre, atribuyéndoles nombres, atributos, obras y adoración, que solamente pertenecen a Dios. Pregunta número 12. ¿Qué son los decretos de Dios? Respuesta: los decretos de Dios son los actos sabios, libres y santos del consejo de su voluntad, mediante los cuales, desde toda la eternidad, Él ha preordenado inmutablemente para su propia gloria todo lo que sucede en el tiempo, especialmente en lo concerniente a los ángeles y los hombres. Pregunta número 13. ¿Qué ha decretado Dios de manera especial en cuanto a los ángeles y los hombres? Respuesta: Dios, mediante un decreto eterno e inmutable, por su puro amor y para la alabanza de su gloriosa gracia, la cual se manifiesta a su debido tiempo, ha elegido a algunos ángeles para la gloria y en Cristo ha escogido a algunos hombres para vida eterna, así como los medios de la misma, y asimismo, conforme a su poder soberano y el inescrutable consejo de su propia voluntad, mediante la cual Él extiende o retiene su favor como a Él le place, ha pasado por alto y preordenado el resto para deshonra e ira, para ser castigados por su pecado, para la alabanza de su gloria, de su justicia. Pregunta número 14. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia, conforme a su presciencia infalible y conforme al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Pregunta número 15. ¿Qué es la obra de creación? La obra de creación es aquella en la cual Dios, en el principio, por la palabra de su poder, hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, para sí mismo, en el espacio de 6 días, y todo muy bueno. Pregunta número 16. ¿Cómo creó Dios a los ángeles? Respuesta: Dios creó a todos los ángeles, espíritus, inmortales, santos, preeminentes en conocimiento, con gran poder, para ejecutar sus mandamientos y para alabar su nombre, no obstante, sujetos a cambio. Pregunta
número 17. ¿Cómo creó Dios al hombre? Respuesta. Dios, después de haber hecho todas las otras criaturas, creó al hombre varón y mujer. Formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y formó el cuerpo de la mujer de la costilla del hombre. Los dotó de almas vivientes, racionales e inmortales. Los hizo según su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y con dominio sobre las criaturas, aunque sujetos a caer. Pregunta número 18. ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? Respuesta. Las obras de providencia de Dios son la preservación y el gobierno de todas sus criaturas de la manera más santa, sabia y poderosa, ordenándolas juntamente con todas sus acciones para su propia gloria. Pregunta número 19. ¿Cuál es la providencia de Dios para con los ángeles? Respuesta. Mediante su providencia, Dios permitió que algunos ángeles cayeran en pecado y condenación, voluntaria e irreversiblemente, limitando y ordenando dicho estado y todos los pecados de ellos para su propia gloria, y estableció al resto de los ángeles en santidad y felicidad, empleándolos según su voluntad en la administración de su poder, misericordia y justicia. Pregunta número 20. ¿Cuál fue la providencia de Dios para con el hombre en el estado que fue creado? Respuesta. La providencia de Dios hacia el hombre en el estado en que fue creado consiste en que lo puso en el paraíso, encargándole que lo labrara, dándole libertad para comer del fruto de la tierra, poniendo a las criaturas bajo su dominio e instituyendo el matrimonio para la ayuda del hombre, concediéndole comunión con él, instituyendo el día de reposo, entrando en un pacto de vida con el hombre bajo la condición de obediencia personal, perfecta y perpetua, de la cual el árbol de la vida era una prenda, y prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, so pena de muerte. Bueno, queridos amigos y hermanos, este ha sido el primer audio del Catecismo Mayor de Westminster. Próximamente seguiremos con la pregunta número 21 en adelante. Quiero pedirles, queridos hermanos, que puedan suscribirse a mi canal un poco más abajo y puedan darle a la campanita para que YouTube les pueda enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Dios les bendiga, queridos hermanos, y que este material sea para la gloria de Dios. Así que hasta la próxima.